Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas. No tenemos otras, pero tampoco las hay mejores. Don Manuel Gómez Morín. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ministro Juan Silva Mesa, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Señora Margarita Gómez Morín Torres. Señoras y señores, compañeros senadores. En la historia de los pueblos hay momentos de su continua construcción que producen hombres fuego, hombres que encarnan una pasión y una fuerza extraordinaria, una fuerza creadora y única. Esos hombres son a la vez producto y causa de la historia, producto del pasado destinado a construir un nuevo y mejor futuro. En México, la etapa de la Revolución de 1910 generó una pléyade extraordinaria. Durante las primeras décadas del siglo XX, todo estaba por construirse, todo estaba por transformarse. El momento requería de valor y de entrega, sí, pero más aún de imaginación para dar causa a un proyecto de futuro diferente y mejor, así como de nuevas instituciones que hicieran de México la nación que merecía ser, aquella por la que se luchaba, por la que se moría y por la que se soñaba. No fueron pocos los mexicanos con ese carácter extraordinario. Varios han sido ya motivos de elevadas distinciones. Entre ellos hoy rendimos el más alto homenaje a un hombre excepcional, cuyo legado cobra vida al repasar su obra política, su obra institucional y la que fue sin duda una incomparable visión del futuro mexicano para el siglo XX. Es para mí una enorme distinción el tener el honor de dirigirme a ustedes para hablar sobre un mexicano grande entre los grandes, grande en nuestro país, don Manuel Gómez Morín. Gómez Morín fue de ese tipo de hombres que además de avisorar el futuro, tienen el carácter y la fuerza que se requiere para enfrentar cualquier problema que dificulte su materialización. Al fundar nuevas instituciones y encabezarlas durante sus primeras etapas, fue dejando una huella profunda. El hombre originario de Batopilas, Chihuahua, supo siempre actuar en su circunstancia. Miembro de la conocida generación de los 7 sabios, también conocida como la generación de 1915, junto a Antonio Castro, Alberto Vázquez, Jesús Moreno, Alfonso Caso y Vicente Lombardo Toledano. Manuel Gómez Morín sabía que la tarea era transformar a México y juntos a eso se dedicaron. Enrique Krause dice de esta generación lo siguiente: hay, es cierto, un aire de familia entre los miembros de una generación, un haz de actitudes que la distinga de las anteriores y de las siguientes, pero al fin de cuentas, para efectos biográficos, lo que importa es el individuo irrepetible. Don Manuel Gómez Morín fue un hombre irrepetible. 2 años antes de su ingreso a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, la generación de don Manuel vio morir a Belisario Domínguez, liberal crítico del sistema, crítico del autoritarismo. En 1913 se iban los luchadores de las libertades en México y se abría la puerta para las generaciones como la de don Manuel, la generación de los sabios. En los últimos meses hemos presenciado y sido parte de la lucha de México por modernizar y mejorar la educación. Hemos visto cómo las fuerzas políticas se unen para seguir dando a México los cambios que requiere el dar a nuestros niños una educación de calidad. ¿Cómo no recordar ahora la lucha de Gómez Morín por la libertad de cátedra, por hacer valer la autonomía de la Universidad Nacional y construir el contexto mínimo de libertad para la universalidad del conocimiento y que fuera para nuestros jóvenes, sin condiciones, sin limitaciones, solo con la entrega del maestro que buscaba libertad para enseñar?
Apunta el mismo Krause: la verdadera autonomía de la UNAM, la palabra autónoma, se debe a la lucha de Gómez Morín por la libertad de cátedra. Es con ese espíritu que Gómez Morín lograría ponerse al nivel de los grandes hombres de su tiempo. En un libro editado recientemente por el Banco de México, de Eduardo Turrén, aparece la fotografía de su portada del presidente Calles, sentado y rodeado de sus colaboradores, observando con mirada atenta y profunda a don Manuel mientras hacía uso de la palabra en el acto de inauguración del Banco de Crédito Agrícola. Gómez Morín podía ponerse a la altura del que más, ser leal a sus jefes y mantenerse fiel a sus principios. Ese gran anhelo de contar con una institución dedicada a fortalecer el campo se hacía realidad, y en la mente de don Manuel, combatir los problemas del campo significaba el principio del arreglo de todos los demás problemas que afectaban al México de los años 20. Con esa misma fuerza participó en la fundación del Banco de México, al que renunció cuando sintió traicionados los principios con base en los cuales había creado. Hoy resulta oportuno recordar esas luchas cuando tomamos decisiones que guían a nuestra economía en un mundo globalizado y abierto a las reglas del mercado. Recientemente pusimos a debate reformas que tienen repercusiones profundas sobre la sociedad en su conjunto. Son temas que llegan a la vida diaria de las mayorías, que tienen que ver con el cómo mejorar la vida de los mexicanos. Resurge por y para ello el recuerdo de Gómez Morín, quien desde 1928 ideó las bases de una gran institución del México moderno, el Seguro Social. En 1929, el ideólogo español Fernando de los Ríos felicitaba a su amigo Gómez Morín con estas palabras: esa ley o proyecto de ley de seguros sociales es de gran valor. Cualquiera que sea la evolución política de México, no podrá menos que tomarla como forzado tema para su estructura. Hoy, cuando discutimos iniciativas para modificar el sistema de seguridad social, no podemos ser menos visionarios que don Manuel hace 85 años, quien seguramente convendría en impulsar cambios para fortalecer nuestras instituciones, pero siempre regido por una larga visión de futuro y nunca dominada por la coyuntura del día. Es por eso que hoy, cuando estamos por iniciar la construcción de una de las reformas más importantes, como la energía, es un tema que preocupa a naciones y continentes. No se puede dejar de lado la importancia de Gómez Morín cuando le daba a la participación de los ciudadanos y de las personas con su iniciativa, con su carácter emprendedor en todas las actividades de la vida pública. Ese hombre se convirtió en uno de los principales disidentes del modelo estatista posrevolucionario, cuando la frase de moda era: todo lo que los particulares no puedan hacer y sea indispensable, lo debe hacer el gobierno. La versión inversa a este proyecto es lo que estaba en la mente de Gómez Morín. Para el futuro de México, tanta sociedad como sea posible y solo tanto gobierno como sea necesario, decía. Como destacado integrante de la generación de 1915, la política era para Gómez Morín una fuente de oportunidades para democratizar a México. La fundación del Partido Acción Nacional fue sin duda uno de sus proyectos más ambiciosos. En todo lo emprendido prevaleció su interés por realizar las reformas que dieran a México las condiciones para ensanchar la participación política de los mexicanos y contar con instituciones que garantizaran el fortalecimiento de la democracia. Era sin duda otra visión de largo plazo que surgía de su permanente rechazo al ejercicio autoritario del poder. Desde la plataforma que su partido defendió en 1946, Gómez Morín anticipaba la necesidad de instituciones libres y autónomas que garantizaran elecciones limpias. Es válido concluir que a partir de esas ideas y con la participación de todos los actores políticos surgieron las actuales autoridades electorales. Esas instituciones que hoy, una vez más, queremos reformar, vamos a fortalecer y las vamos a modernizar. Gómez Morín no solamente impulsó la creación de uno de los partidos insignia del México moderno, sino que en toda trinchera mantuvo siempre su lucha por la defensa e impulso de la democracia. Así entendió el papel de la educación, el del acceso a todos a la seguridad social,
el de contar con una moneda y economías sólidas, y por supuesto la necesidad de crear una alternativa política de acción nacional, de la que fue su principal ideólogo. Don Manuel, quien nunca fue diputado, quien nunca fue senador, pero ejerció una fuerte influencia de carácter legislativo. Fue de los que hicieron posible que hoy contemos con instituciones que colocan a México entre los países que gozan de una democracia en crecimiento y consolidación. En la permanente construcción de nuestro sistema político, actuemos con la misma visión y responsabilidad que Gómez Morín dejó como legado inmortal. Al recordar hoy a ese gran mexicano, lo hacemos en su dimensión política, pública, pero también personal. Rendimos el más grande homenaje al hombre valiente, sencillo, brillante, visionario, pero también al jefe de familia, generoso, mesurado y comprensivo. Reciba pues don Manuel Gómez Morín la medalla Belisario Domínguez, como reconocimiento a una vida dedicada a crear un México mejor y más justo. Que esta ocasión sirva de inspiración a nuestra generación y a las que siguen, testimoniando la trascendencia de cada uno de nuestros actos, donde los de hoy determinarán los del mañana. Es solo con pasión, con entrega, con dedicación y honestidad, con generosidad y hasta con sacrificio, como los grandes hombres y mujeres consiguen inscribir su nombre en la historia de un pueblo y en la historia de la humanidad entera. Quiero terminar con una cita de don Manuel que hoy nos congrega. Decía: hagamos pues en nuestro corazón una decisión inicial, la de no apartarnos en un solo punto del alto espíritu de trabajo común que a esta asamblea nos ha traído, de entregar lealmente nuestras propias opiniones y recibir con generosa ponderación las que nos sean dadas, de recordar constantemente que aquí nadie viene a triunfar ni a obtener, que solo un objetivo ha de guiarnos, el de acertar en la definición de lo que será mejor para México, que sea para el bien de esta gran nación mexicana. Muchas gracias.